olas al hablar. ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él. Venid y adoradle.
recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre oh, proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré.
firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Hola familia Getsemaní, después de una semana de celebración de nuestros 48 años,
Qué bueno es poder estar aquí. Yo quiero agradecerles a todos los que participaron, a los que se atrevieron a mandar fotos, videos, comentarios, los que hicieron decoración. Muchas gracias. Fue una celebración diferente porque todo este año ha sido diferente, pero lo importante era celebrar que permanezcamos firmes, de que esta es una iglesia que gracias a la bondad de Dios, a que Él es muy bueno con nosotros, hemos podido permanecer firmes y tenemos la esperanza de que lo vamos a seguir haciendo. Miren, la iglesia, hoy que estamos todavía celebrando nuestro aniversario, la iglesia no es otra cosa que la comunidad que forman aquellas personas que han decidido seguir a Jesús. Eso es una iglesia. Una iglesia es simplemente las personas que deciden seguir a Jesús y se unen para animarse unos a otros para seguir a Jesús. En esta serie Permanezcamos Firmes, quiero hablarles hoy acerca de permanecer firmes en la obra de Dios, permanecer firmes en la obra de Dios. Y la obra de Dios es básicamente la búsqueda de construir esa comunidad, de construir la comunidad que transforma el mundo, porque para eso fuimos llamados a seguir a Jesús, para transformar la humanidad, para transformar la creación. La obra de Dios en la cual debemos permanecer es esa precisamente. Permanecer firmes en la obra de Dios es seguir adelante, transformando, cambiando, cumpliendo con el propósito de Dios para su iglesia. En el Nuevo Testamento, esa comunidad llamada iglesia, esa comunidad que transforma las vidas de las personas y transforma la sociedad, recibe muchos nombres. Recibe el nombre de iglesia, de asamblea, de congregación, de rebaño de Dios, de plantío de Dios, de edificio de Dios, de casa de Dios, de pueblo de Dios. Pero hemos detectado en nuestra iglesia que la forma que más queremos identificarnos con un nombre que utilice el Nuevo Testamento para esa iglesia, esa comunidad, es la palabra familia. La familia, nos recuerda el Nuevo Testamento, la iglesia es la familia de Dios, pero no es una familia cualquiera, no es una familia que existe para ella misma, la iglesia es una familia que existe para los demás. Hoy en día, ustedes saben, yo lo digo muy frecuentemente en las enseñanzas, hoy en día hay muchas cosas que se llaman iglesia. Hay realmente empresas que se llaman iglesia. Simplemente usan el nombre de iglesia, pero realmente son empresas. Algunos son simplemente negocios familiares que tienen el título de iglesia, pero no son una iglesia. Hay otros que son simplemente multinacionales, que se llaman iglesias. Otras que son simplemente espectáculos, muy bonitos, muy creativos, pero no son una iglesia. Hay también partidos políticos que tienen el título de iglesia, pero no son iglesia. Nada de eso es realmente la iglesia. Están muy lejos de ser la familia de Dios, la iglesia, una familia de Dios. Una de las características de la iglesia es que existimos no para nuestros propios beneficios. La iglesia no existe para nuestro propio beneficio, nuestros propios intereses, sino que existimos para los demás, para beneficiar a los que no pertenecen a la iglesia. Ahora a usted le parecerá extraño, ¿cómo así? La iglesia es una institución, para llamarla de esa manera, una institución que existe no para sus propios intereses, sino para los intereses de los demás, no para beneficiarse ella misma, sino para beneficiar a los demás. Exacto. Ahora, eso suena extraño, pero eso es lo que hizo Jesús. Jesús no vino a ser servido, dijo él, sino a servir. Él no vino a buscar provecho, sino a dar provecho. Él no vino a simplemente sacar, sino a dar. Y no importaba si le seguían o no, Él ayudaba, Él servía, Él amaba. Porque eso es lo que hace y debe hacer la iglesia también. No existir para ella misma, sino existir para los demás. Y tal vez por eso el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 16 y 17, escribe y anima a los creyentes de la iglesia de Tesalónica que hagan lo mismo. En estas palabras, 2 de Tesalonicenses 2, 16 y 17, que nuestro Señor Jesucristo mismo
Y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalezca el corazón para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Amén. Hagan todo lo que sea bueno. ¿Escucharon eso? La iglesia está llamada a siempre hacer lo bueno. No solamente hacia ella, hacia adentro, sino sobre todo hacia afuera. Ahora, nuestra congregación, la Iglesia Bautista de Getsemaní, ha resumido todo lo que queremos llegar a ser con esta frase: una familia. Queremos llegar a ser eso, una familia donde el amor funciona, una familia donde el amor funciona. Somos una familia, tenemos todo lo que es una familia. Mire, Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano mayor, nos llamamos hermanos y hermanas porque todos somos parte de esa familia. Entonces tenemos las características de una familia, somos una familia. Ahora voy a hacer una pregunta a ver quién la contesta, ahí de pronto esta semana vamos a dialogar sobre eso. En ese marco de referencia de la iglesia como una familia donde Dios es el Padre, Jesús es nuestro hermano mayor, nos llamamos hermanos los unos a los otros, estamos unidos por la sangre de Cristo. ¿Quién es la madre? En esta familia, ¿quién es la madre? Según el Nuevo Testamento y como lo entendieron los primeros cristianos, en esta familia llamada iglesia, ¿quién es la madre? Bueno, esa pregunta vamos a contestarla. Si quiere aventurarse a lanzar una respuesta, hágale. Bueno, somos una familia, pero dice una familia donde el amor, sí, tenemos amor. Ese es el vínculo que nos une a Dios, porque Dios nos amó primero, pero también es el vínculo que nos une los unos a los otros, porque el vínculo del amor en torno a Jesús nos hace un solo cuerpo, un solo cuerpo en torno a Cristo. Pero también dice una familia donde el amor funciona, un amor que funciona, porque el amor de Dios funciona en nosotros, pero también a través de nosotros. Un amor que sabe que debe estar abierto para todos, porque todos en esta iglesia son bienvenidos, todos, no importa quién sea, pueden ser parte de nuestra familia. Entonces, eso es lo que nosotros concebimos como iglesia, es la obra de Dios en la cual debemos permanecer haciendo eso. Ahora, ¿cómo lo estamos logrando? ¿Cómo logramos avanzar en esa búsqueda de llegar a ser una familia donde el amor funciona, en esa obra en la cual debemos permanecer? Eso lo logramos a través del proceso de discipulado, que en nuestra iglesia está dividido en 3 etapas. La primera etapa, seguir a Jesús; la segunda etapa, vivir como Jesús; y la tercera etapa, servir como Jesús. Seguir a Jesús para vivir como Jesús y servir como Jesús. Así hacemos la obra de Dios aquí en Getsemaní. En esto es lo que debemos permanecer firmes. Entonces voy a explicar cada uno de esos pasos para que lo tengamos en cuenta, porque queremos que cada persona que escucha de pronto por primera vez esta enseñanza, o que apenas está acercándose a nuestra familia, o los que ya hacemos parte de la iglesia, debemos siempre tener en cuenta a qué es que estamos enfocados. Estamos enfocados en seguir a Jesús, es el primero, seguir a Jesús. Déjeme preguntarle, ¿usted sabe por qué sigue a Jesús? ¿Usted sigue a Jesús? ¿Usted sabe por qué lo sigue? Tal vez una respuesta sea, es que yo asistí a una reunión y allí empecé a seguir a Jesús. O tal vez, no, es que yo escuché el mensaje del Evangelio y entonces decidí seguir a Jesús. O tal vez puede responder, yo sigo a Jesús porque alguien me hizo el reto, me desafió, me motivó, me dio el ejemplo para seguir a Jesús. Y eso es verdad, pero escuche bien, para asistir probablemente alguien le invitó a asistir a una de nuestras reuniones. Para escuchar el mensaje del Evangelio, probablemente a alguien le habló del Evangelio, le presentó el Evangelio de Jesús. Tal vez alguien estaba tan interesado en usted y le consideró tan importante a usted que le compartió ese mensaje de Jesús. O a alguien, usted dijo, yo tomé la decisión de aceptar seguir a Jesús porque alguien me motivó, pero mire, hubo alguien que le motivó,
le dio el ejemplo, lo animó, lo desafió a tomar esa decisión. Como iglesia debemos permanecer firmes en ayudar a más personas a que escuchen el mensaje del Evangelio y tomen la decisión de seguir a Jesús, porque aquí estamos como iglesia para seguir a Jesús. Los que hacemos parte de la Iglesia Bautista de Getsemaní no son los que asistimos a las reuniones. Los que hacemos parte de la Iglesia Bautista de Getsemaní somos aquellos que hemos decidido seguir a Jesús y deseamos que otras personas se unan en este viaje de seguir a Jesús. El apóstol Pablo lo escribió en 2 de Tesalonicenses 3, capítulo 1, de la siguiente manera: hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Aquí el apóstol Pablo ora, pide que nos unamos en oración para que ese evangelio siga extendiéndose y muchas otras personas escuchen el mensaje del evangelio de Jesús y decidan seguir a Jesús, porque la primera etapa, el primer paso en ese proceso de la obra de Dios que estamos tratando de hacer es tomar la decisión de seguir a Jesús. Y yo le animo, le desafío, le motivo a que si usted todavía no ha tomado la decisión de seguir a Jesús, lo haga. Decida seguir a Jesús, no a un pastor, no a una iglesia, no a una corriente doctrinal, no a un apóstol, nada de eso. Decídase a seguir a Jesús, poniendo toda su confianza solamente en Él. Ahora, el segundo paso es, el primero, seguir a Jesús. El segundo, vivir como Jesús. Como iglesia entendemos que seguimos a Jesús para que nuestra vida, día a día, pasito a pasito, llegue a ser como la de Jesús, que nuestra vida se parezca a Jesús. Porque vivir como Jesús es mostrarle a la humanidad que se puede vivir amando, perdonando, se puede empezar de nuevo, se puede romper el egoísmo, el orgullo, el odio, la venganza, la culpa, dejarla atrás. Podemos ser diferentes, tener una nueva vida. Permanezcamos firmes viviendo como Jesús y ayudando a otras personas a vivir vidas transformadas. En eso es que debemos permanecer. Nuestra iglesia busca no tanto hacer actos mágicos o milagrosos. El milagro más grande que podemos ver son vidas transformadas, vidas cambiadas como la de tantos de ustedes que llegaron a esta iglesia y por la gracia del Señor y por el cumplimiento de esa obra, de ese propósito de esta iglesia, sus vidas fueron transformadas. Miren, en el caso de la iglesia de Tesalónica, el apóstol Pablo resalta un ejemplo de un caso particular que estaba sucediendo allí. Esto lo encuentra usted en 2 de Tesalonicenses 3, del 11 al 15. Dice así: nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada y se entrometen en lo ajeno. A tales personas les ordenamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que simplemente se pongan a trabajar y se ganen su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguien no obedece a lo que en esta carta decimos, señálenlo y no se junten con él para que se avergüence. Pero no lo traten como enemigo, sino aconséjenlo como a un hermano. Mire, el apóstol Pablo coloca el ejemplo de algo que estaba sucediendo en forma particular allí en Tesalónica, y era que a raíz de que esos falsos maestros habían venido metiendo la idea que ya la venida del Señor había sucedido, que ya había pasado todo eso, o que ya estaba muy cerca. Entonces algunas personas malinterpretaron diciendo que entonces ¿para qué trabajaban? Que si ya el Señor Jesús iba a venir, ¿para qué trabajaban? ¿Para qué buscaban trabajo? Entonces se dedicaron fue a la vagancia, y se dedicaron fue a vivir mantenidos de otros hermanos, porque ellos decían, no, yo no busco trabajo porque ya como el Señor viene, ya para qué trabajamos, no nos esforcemos, no perdamos tiempo en eso. Y el apóstol Pablo dice, no Señor, el que no trabaja, que no come. Y les dice, y son palabras muy fuertes, dice, señálenlo y no se junten con él. Ahora, pero miren que él mismo hace la claridad, que no era para que lo trataran como enemigo, sino era una forma de ayudar a esas personas a que recapacitaran y cambiaran su forma de vida. En nuestra iglesia no nos metemos en la vida de las personas, pero sí queremos que la vida de las personas sea transformada, porque
Otra vez, seguimos a Jesús para vivir como Jesús. Y tenemos mucho interés que cada persona en nuestra iglesia pueda ir poco a poco cambiando su forma de vivir, la forma en que hace negocios, la forma en que habla, la forma en que resuelve problemas, la forma en que se divierte, la forma en que maneja sus finanzas, la forma en que trata a sus hijos, gobierna su hogar, porque debemos ser diferentes. Somos llamados a seguir a Jesús para vivir como Jesús. Y en tercer y último lugar, servir como Jesús. Seguimos a Jesús para vivir como Jesús y servir como Jesús, porque creemos que el amor es más que una palabra bonita o un sentimiento en el corazón. El amor es algo práctico, el amor hace, el amor sirve. Es más, la evidencia, la prueba palpable de que una persona tiene amor es que sirve. Así fue en el caso de Jesús. En Mateo capítulo 20, versículo 28, me gusta mucho la versión Reina Valera contemporánea como lo traduce. Mateo 20, 28 dice: imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Y también para eso existimos como iglesia, servir. Y gracias a tantas personas que han permanecido firmes durante tantos años en nuestra iglesia, sirviendo dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia, ayudando a tantas personas. Hemos permanecido firmes, amando, una iglesia que ama, pero necesitamos cada día desarrollar más amor, más servicio hacia afuera. Y no nos cansemos, como dice el apóstol Pablo, ahí en el versículo 13 del capítulo 3, ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. No nos cansaremos de hacer el bien. Yo sé que a veces es muy fatigoso servir. Los hermanos que se levantan muy temprano los domingos a la música, a venir a las reuniones, a preparar, a hacer equipo de bienvenida, eso cansa. Los que trabajan con niños, con jóvenes, es fatigoso. Y a veces hay que descansar un poco. Pero recuerden, el ejemplo es Jesús. Jesús muchas veces en su ministerio descansó. Pero descansar no quiere decir renunciar. Él descansó, recogió fuerzas y siguió sirviendo. Y tal vez este tiempo que estamos en pandemia es un tiempo de descansar para muchos en el servicio. Los músicos no han tocado, no han cantado los cantantes, los del equipo de bienvenida no han estado teniendo que madrugar, no hemos tenido que hacer muchas cosas que siempre hacemos. Entonces, que este tiempo sea un tiempo para descansar, pero no para renunciar, sino para coger más fuerzas y cuando empecemos de nuevo nuestras reuniones, seguir sirviendo, como dice el apóstol Pablo, no nos cansemos de hacer el bien. Recuerden que estamos orando para la fecha del 20 de diciembre, que Dios nos permita que ese día podamos retomar nuestras reuniones presenciales y estar acá y sirviendo con mucho entusiasmo. Miren, permanezcamos firmes en la obra de Dios. Permanezcamos firmes en la obra de Dios en esta iglesia significa seguir buscando lograr ser una familia donde el amor funciona. Esa es la meta que tenemos, es nuestra visión, hacia allá marchamos. Pero también lograremos esa meta siguiendo a Jesús, viviendo como Jesús y sirviendo como Jesús. La oración que hago para cada uno de ustedes es la misma que el apóstol Pablo hizo por los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Y con esto quiero terminar y quiero que ojalá que usted marque este texto en su Biblia y se lo aprenda, porque es la oración que yo quiero hacer por esta iglesia en estos 48 años que hemos cumplido y de aquí en adelante, para que lo escuchemos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5 dice el apóstol Pablo: que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Esta es una gran oración que yo como su pastor quiero hacer por cada uno de ustedes, porque me siento inspirado de ser parte de esta familia y de tener tantas personas que permanecen firmes. Y quiero que el Señor los lleve a amar como Dios ama, tremendo desafío, y a perseverar
como Cristo perseveró. ¿Cómo amó a Dios? ¿Cómo ama a Dios? Dios ama entregando todo, hasta su propio Hijo. ¿Y cómo perseveró Cristo? Hasta la muerte. No perseveró por un tiempo, perseveró hasta el final. Que Dios nos ayude a ser una iglesia que permanece firme en la obra del Señor. Y para hacer eso, usted y yo, cada uno de nosotros, tenemos que llegar a amar como Dios ama y perseverar como Dios, como Cristo perseveró. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, muchas gracias te damos por la obra de Dios. Queremos permanecer en esta obra. Gracias por tantas personas que a lo largo de 48 años han permanecido firmes en la obra de Dios, haciendo su trabajo, amando, sirviendo, ayudando a otras personas a seguir tu camino, a conocer tu amor, a comprender tu evangelio, a transformar sus vidas. Gracias por tanto amor a través del servicio que esta iglesia ha dado. Gracias, Señor, porque sabemos que todavía no le hemos alcanzado todo, que nos falta mucho, pero estamos en el camino, Señor. Ayúdanos a permanecer firme en esa obra. Y yo te pido, Señor, por cada persona que escucha esta enseñanza y que ve esta transmisión, que ellos puedan llegar a amar como Dios ama y a perseverar como Jesucristo perseveró. Ayúdanos a ser ese tipo de creyentes, ayúdanos a ser ese tipo de seguidores, ayúdanos a ser ese tipo de iglesia para la honra y la gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, que acaben de pasar un buen día. Dios les bendiga y seguimos conectados porque nosotros permanecemos firmes. Entristece tu corazón, la iglesia que deseas tener refleja tu luz. Rompe, Señor, orgullo y muros en mi interior, mis sueños y coronas te doy, me rindo a tus pies.
mi alma.